Bienvenido a un video que analizará varios problemas de aplicación que se pueden resolver utilizando proporciones. Echemos un vistazo al primer ejemplo. Las instrucciones en la etiqueta de un reductor de fiebre de venta libre indican que se deben tomar 10 miligramos de líquido por 40 libras de peso corporal cada 6 horas. Si pesa 140 libras, ¿cuánta medicina debe tomar? Así que vamos a escribir dos tazas que comparan la cantidad de medicamento con el peso corporal. La primera taza será de 10 miligramos por cada 40 libras de peso. 10 miligramos a 40 libras deben ser iguales a la taza de miligramos a 140 libras. Entonces diremos X miligramos a 140 libras. Estos dos deben ser iguales y, por lo tanto, formar una proporción. Por lo tanto, los productos cruzados deben ser iguales, por lo que dejaremos las unidades por ahora. 40 veces X debe ser igual a 10 veces 140. 10 times 140. Y ahora solo necesitamos resolver esta ecuación. Entonces tenemos 40x igual a 1400. Divide ambos lados por 40. Y 1400 dividido entre 40 es igual a 35, entonces x es igual a 35. Debe tomar 35 miligramos de medicamentos si pesa 140 libras. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Un equipo de guardabosques necesita estimar la población de ciervos en tierras gubernamentales. Atrapan 100 ciervos y los etiquetan y los liberan. Más tarde, atrapan 40 ciervos y 8 de ellos tienen etiquetas. Estimar la población de ciervos. Entonces formaremos dos proporciones que comparen los venados etiquetados con el número total de venados. Entonces, si atrapan y etiquetan 100 venados, la proporción de venados etiquetados con respecto al total de venados sería de 100 a X, porque no sabemos el número total de venados. Luego, cuando atrapan 48 de ellos están etiquetados, 40 sería el número total de ciervos, y 8 sería el número etiquetado, y observe que estas proporciones son consistentes al comparar etiquetado ciervo a ciervo total aquí. Y etiquetó ciervo a ciervo total aquí, y eso es importante porque no podemos cambiar el orden de las proporciones y aún así formar una proporción. Ahora podemos cruzar multiplicar 8 veces X debe ser igual 100 por 40, eso sería 4000. Dividiendo ambos lados entre 8, tenemos X iguales. Bueno, 4.000 dividido entre 8 serían 500. Entonces, utilizando esta técnica de marcado, los guardabosques estimarían que hay un total de 500 ciervos en la tierra del gobierno. En este problema, planea conducir desde Phoenix, Arizona, a Houston, Texas, que es 1175 millas. Si viaja 442 millas en 2 días, ¿cuántos días en total durará esta unidad? Vamos a comparar millas a días para nuestras dos tarifas. La primera tarifa será de 1175 millas. Al número total de días, que no sabemos, por lo que diremos X días. Debe ser igual a la tasa de 442 millas. Por 2 días sí, por supuesto, este problema supone que viajaríamos a una velocidad constante por día. Ahora cruzaremos multiplicamos. 442 veces X, o 442X debe ser igual a 1175 veces 2. Must equal 1175 times 2. Entonces tenemos 442X igual a 2350. 2350. Dividiendo ambos lados por 442. X será aproximadamente igual a la cantidad de días que tomará el viaje total. Vamos a la calculadora. 2.350 dividido por 442. Divided by 442. Parece que tomará aproximadamente 5,3 días. Aquí tenemos un ejemplo de geometría. Estos dos triángulos son similares, lo que significa que tienen la misma forma pero diferentes tamaños, y los triángulos similares son proporcionales, lo que significa que la proporción de lados correspondientes es igual. Entonces, para determinar la longitud de este lado que falta aquí, estableceremos dos razones que comparen el triángulo más grande con el triángulo más pequeño. Entonces podemos decir que 16 es a 5. Como 12 es para X. Nuevamente, es importante que comparemos el triángulo más grande con el triángulo más pequeño de manera consistente como lo hicimos aquí.
Entonces ahora tendríamos 16 veces x, o 16x debe ser igual a 5 veces 12. Eso sería 60. Dividir ambos lados por 16 nos dará la longitud de este lado faltante. 60 dividido por 16 es igual a 3.75. Entonces este lado tiene una longitud de 3.75 centímetros. Creo que tenemos tiempo para un ejemplo más. Uno de mis favoritos. En este problema, tenemos un palo de jardín que proyecta una sombra de 2 pies de largo. Si la sombra de un asta de bandera mide 25 pies de largo, ¿qué altura tiene el asta de la bandera? Entonces, en un día soleado, podemos determinar la altura de un asta de bandera sin tener que medir el asta de bandera real. Entonces, si este es nuestro criterio, serían 3 pies, y la sombra sería de 2 pies. Y luego también nos dice que la sombra del asta de la bandera mide 25 pies de largo medida aquí. Y la altura del asta de la bandera es en realidad lo desconocido. Entonces, si tuviéramos que formar un triángulo aquí, estos serían triángulos similares. Entonces podemos establecer una proporción para encontrar lo desconocido. Y compararemos las alturas de los postes con las longitudes de las sombras, establezcamos nuestra proporción. Entonces tendríamos 3x. Como 2 es a 25. Y, como siempre, encontraremos nuestros productos cruzados. 2 veces x debe ser igual a 3 veces 25, eso sería 75. Dividiendo ambos lados por 2, entonces x es igual a 37.5 pies, que sería la altura del asta de la bandera. Espero que hayas encontrado útiles estos problemas de muestra.